¿Sabías que el cáncer de mamas es el que más afecta a las mujeres? ¿Sabías que más de 1.600 mujeres mueren anualmente en Chile por el cáncer de mama? Bueno, hoy día queremos visualizar la importancia de conocer todo lo relacionado con el cáncer de mamas porque así lo podemos prevenir y bajar la tasa de mortalidad aquí en Chile. Quédate en SOA Millennial porque vamos a hablar nuestros temas. ¡Bienvenidos! Estuvo como seria la primera parte, como que le di protocolo. Pero está Es un bien. tema importante, vamos. Es que es un tema importante, sí, la Consu me está frenando, porque es un tema importante. Hoy día vamos a hablar acerca de la prevención del cáncer de mamas, así que es un tema muy importante. Quédense hasta el final de este programa porque ustedes pueden aprender muchas cosas especiales. Y les quiero dar la bienvenida a la doctora que nos va a acompañar. La doctora Ángela Molero es médico cirujano. Ella es especialista en cirugía general. Oye, siempre tengo que leer esto, pero es que no me quiero confundir. Es especialista en cirugía general del Hospital Barros Luco y de la Clínica Quilla Caja. Doctora Ángela, bienvenida. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Pam, Consu. No, feliz de que me hayan invitado a hablar de este tema tan importante, que nos puede servir a todos. Sí, Todos y exactamente. todas. Sí, perfecto. El 19 de octubre es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, así que nosotros como SOA Millennial nos queremos sumar y partamos por el principio. ¿Qué es el cáncer de mamas? ¿O qué es el cáncer? Partamos de cero. Sí. El cáncer de mama o cualquier cáncer en estricto rigor es un crecimiento anormal de las células del cuerpo. Cualquier parte del cuerpo, cualquier tejido que tenga células puede terminar en un cáncer, y el cáncer de mama, como dice la palabra, es un cáncer que se da en las células que están en el tejido mamario. ¿Ya? ¿Qué tipos de cáncer existen? Porque, o sea, me imagino que, tal como explicabas tú, son innumerables. O sea, puede ser cualquier tejido. Pero quiero ir más hondo, porque yo apenas vimos este tema, al tiro se me vino una pregunta en la cabeza. ¿Está relacionado con otros tipos de cáncer? No necesariamente. El hecho de tener un cáncer siempre va a ser un factor de riesgo para poder tener un cáncer de cualquier otro lado del cuerpo. Pero no necesariamente están relacionados uno con otro. Es más bien por el hecho de que si ya tuve una célula que tuvo una replicación y creció anormalmente, puedo tener otra célula en el cuerpo que haga lo mismo. Pero Claro. no necesariamente significa que por el hecho de tú tener cáncer de mama, tienes mayor riesgo de tener otro cáncer. Sí, de hecho yo me quiero explayar un poquitito en esta pregunta porque a mí se me vino inmediatamente esa pregunta a la cabeza. ¿Por qué? Porque mis dos abuelos murieron de cáncer, ninguno de mamas, dos cánceres totalmente diferentes, y una tía abuela que nunca conocí, creo, no estoy tan segura, creo que murió de cáncer de mama. Entonces dije, estoy tomada, estoy lista, porque pensé de que todos los cánceres estaban relacionados, pero no es tan así. Entonces, o sea, no porque mi abuelo se haya muerto de un cáncer que se murió de cáncer a la próstata, yo voy a tener cáncer de mama. No necesariamente. No necesariamente. Podría ser, pero podría ser coincidencia. Podría ser coincidencia, también puede haber que haya un componente. Bueno, lo vamos a hablar un poco cuando hablemos de los mitos y verdades. Pero no, claro, todo uno cuando ve si tiene antecedentes de cáncer hacia atrás, o incluso uno mismo, si se pone a pensar si uno tendría factores de riesgo, es individual, depende del paciente. Entonces uno hay que verlo de manera individual. Ok. Perfecto. Y entramos ya a los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de mama? Sí, bueno, antes de eso, no sé si hablamos un poquito de cuáles son el cáncer de mama es la principal causa de muerte en Chile, en mujeres. Yo estoy impactada con eso. No tenía idea. Y 1 de cada 3 mujeres en Chile fallecen por cáncer de mama. Es mucho. Es mucho, y lo importante son las estrategias de la prevención. Prevenir, Claro. prevenir. Eso es como lo importante, y lo que en el fondo se está como dirigiendo todos los estudios y todo, es a prevenir screening, tamizaje del cáncer de mama. Perfecto. Y en ese sentido igual me imagino que en el prevenir, y no solo como los exámenes y cosas que vamos a ir tocando más adelante, también saber qué cosas hacemos en el día a día que pueden ser un riesgo. Exacto, sí. Lo importante, bueno, como todos los cáncer en general, siempre hay un componente de hábitos, es decir, el cigarro, el alcohol, las drogas,
el sedentarismo, tener obesidad, todo eso siempre va a ser un factor de riesgo propiamente tal para poder tener un cáncer en cualquier lado del cuerpo. Pero en específico en el cáncer de mama uno suele dividir entre factores de riesgo mayores y menores. Vamos a hablar de los que son más comunes y los que en general, porque todo esto, como en toda la medicina, va cambiando. Siempre hay algo nuevo, siempre sale algo nuevo. Pero para quedarnos así como con los conceptos clave, tabaco, sí o sí, el alcohol. Tomar más de 7 gramos diarios de alcohol aumenta el riesgo de tener cáncer de mama, y un 7 gramos de alcohol puede ser una cerveza, una copa de vino diaria. Sí, Estamos mal. estamos pésimos. Habla por ti. No, estamos, o sea, perrito, estamos tal. No, No, sí. Y bueno, el hecho de esto está directamente relacionado con el sedentarismo, y un índice de masa corporal mayor a 20 es un factor de riesgo para poder tener cáncer de mama. para 20. Sí, la mayoría tenemos más de 20, pero son conjuntos. La mayoría está como en el 30, doctora. Sí, pero que la obesidad es la gran pandemia del siglo XXI, Sí, po. eso lo sabemos. Igual Brigio, en todos los programas llegamos a los mismos factores de riesgo, así que chiquillas, cuídense. O sea, alcohol, tabaco, ejercicio, De hecho, o sea, comida saludable. tal cual, hacer Sí. 3 a 4 horas a la semana, ni siquiera es al día, o sea, 3 a 4 horas de ejercicio aeróbico, es decir, caminata, bicicleta, lo que sea, lo que tú puedas hacer, siempre va a ser bien. Reduce el riesgo un 30-40% de tener... Y esto muchas veces pasa porque el tejido adiposo, que es un tejido de la mama, cuando hay más grasa en el cuerpo, hay más riesgo de tener este tipo de cáncer porque hay más estrógenos dando vueltas. Y claro, pues la mama es casi pura grasa, po, ¿no? Es tejido glandular graso. Wow. O sea, ya, primero, factores de riesgo, ¿esos son los menores o los mayores? Me perdí. No, estamos hablando como los que son más generalmente los que uno puede como Controlar. detectar y controlar, porque hay cosas ya perfecto, como de genéticas. hábitos. Claro, el 85% de los cánceres de mama son esporádicos, es decir, medio, por todo esto que estamos hablando. Hay un porcentaje mínimo que es un 15% que sí se relaciona con un componente hereditario. Ah, pero Entonces- es poco. Es poco, la gente suele pensar que se da más frecuentemente en mujeres que tienen antecedentes. Sí, es un factor de riesgo muy importante, pero Pero en muchos si estamos casos se dan hablando de- solamente por... Pero la Exactamente. estadística dice que en el fondo Y tenemos volvemos que... a los hábitos. Sí, tenemos que preocuparnos. O sea, gente, Así tienen que que- cambiar su estilo de vida. Y si no vieron los programas para atrás, partieron a ver todos los Sí. programas, porque básicamente llevamos siempre los mismos factores de riesgo, Sí, así que siempre. nutrición, Nutrición, hace poquito te Consciente. de nutrición, sí. Mm. Vuelvan para atrás, suscríbase al canal, vuelva para atrás, vea todos, y el último que vea el de nutrición, para que le quede como más fresquito. Y bueno, otros factores de riesgo que en el fondo, ya claro, estos son los que quizá no podemos controlar, es la historia familiar de cáncer de mama. Claro. Se habla mucho si es primera línea, segunda línea, tercera línea, es decir, mi mamá, la mamá de mi mamá, o la mamá de la mamá de mi mamá. Como la canción de mamá. Dijimos que iba a ser un programa sí, serio. dijimos que iba a ser serio. Sí. Volvamos. Siempre el hecho de tener una historia familiar de cáncer de mama es un riesgo para que tú tengas cáncer de mama. Siempre. Historia de radioterapia, sobre todo en zona del cuello y el tórax, ¿ya? O sea, personas que se hacen exámenes constantemente con Con rayos. no, o pacientes que tienen linfoma, tumores que generalmente están entre el cuello y el tórax, que reciben radioterapia Yo directa. sé, de la tiroides. También, exacto. Todo lo que tenga que ver con radioterapia dirigida en estas zonas del cuerpo, donde cuando el tórax siempre va a tener más riesgo de tener cáncer de mama. Perfecto. Doctora, ¿desde qué edad deberíamos estar como pendientes de decir, ya, este es nuestro límite, no se me puede pasar a esta edad y tengo que empezar a preocuparme por esto? Bueno, o a mí en el fondo lo que a mí me gustaría que se quedaran como claros los auditores, que es el autoexamen. O sea, sin eso, esa es la base. Ahora, Ok. ¿cuándo uno recomendaría tomar exámenes de imagen? ¿Mm? En Chile se recomienda que a partir de los 40 años, con factores de riesgo, cualquiera de los que hablamos, que yo creo que la población, la mayoría tenemos uno de esos factores de riesgo que estamos No, sí. hablando, uno debería hacerse una mamografía y una ecografía. O sea, no nos podemos pasar de los 40 sin una ecografía y una Ecografía. mamografía. Y en las guías internacionales, o lo que en el fondo se le está dando mucho más énfasis por la gran cantidad, la gran tasa de muerte que tiene este cáncer y de lo frecuente que es que a partir de los 35 uno debiera tener una mamografía y una ecografía. Base entonces, autoexamen y por lo menos ya pongámonos estrictos, pongámonos así pesados, 35 no se te pueden pasar los 35. No. Sí, a mí, por ejemplo, el ginecólogo me contaba que
con esto de la pandemia y todo, y había bajado mucho los exámenes preventivos, entonces que se habían identificado un alza, obviamente, en la detección de cáncer de mama. Entonces, por ejemplo, en mi caso, a mí me adelantó la ecografía, la mamografía, por lo Preventivo. mínimo, preventivo, sí. Sí, bueno, ahora lo bueno y lo que se ha conseguido este año, que es lo nuevo que ha salido en el fondo como la ley, es que la mamografía es un copago cero para todos los pacientes FONASA. La mayoría también de las ISAPRES tienen planes en los cuales la mamografía y la ecografía anual es gratuita. Maravilloso. También para todas las mujeres que son mayores a entre 50 y 69 años, tienen una mamografía gratuita cada 3 años. Y lo más importante, que yo creo que este es el mayor logro que se ha tenido, es que no necesitamos receta, no necesitamos indicación, no necesitamos una orden médica. Y yo creo que eso es fantástico porque mucha gente, yo creo que no se hace examen o por plata o porque le da lata ir al doctor, encontrar Claro. al doctor para que te dé el papelito para ir a pedir hora. Ah, entonces no me hago ni una cuestión. A veces en el caso de la ISAPRE no te lo reembolsan porque justo ese doctor. Entonces es un tema que yo creo que esto es lo más importante que en cuanto al cáncer de mama que ha pasado este año, es esta nueva normativa, porque no, antes podía o matrona o médico. Encontrar una hora con matrona o médico en un consultorio es muy difícil. No, es Son muy meses. difícil. Sí. Entonces todo esto atrasa la prevención, el diagnóstico precoz, que finalmente es lo que te va a aumentar, va a disminuir las tasas de mortalidad. O sea, hay distintos tipos de cáncer de mama, histológico, esto ya es como más técnico, y cada uno tiene su propio tratamiento. Lo importante es detectarlo a tiempo. Ah, perfecto, entiendo. Pero en el fondo, en concreto, si yo quiero, ya escuché este podcast y me di cuenta que estoy en la edad, puedo ir a algún centro asistencial que tenga convenio con mi ISAPRE, o si soy FONASA, y decir que me quiero hacer este examen y buscar una hora. Tal cual. Tal cual, y Maravilloso. cualquier duda, Perfecto. dejo el dato. Chile Responde 7777, pueden averiguar todo esto. Uno puede Oh, llamar qué buen dato. y puede preguntar. Chile Cualquier Responde persona. 7777. Sí. Ahí Perfecto. Marco lo pone aquí abajo. Por favor, acá abajo va a aparecer 7777. Sí. Chile Responde. Perfecto. No seríamos nada sin nuestros auspiciadores. Pamela. Pero obvio, o sea, este podcast funciona gracias a estos grandes auspiciadores que tienen una jefa maravillosa, una dueña maravillosa de esta empresa. Wallap somos la primera aplicación en Chile y la mejor aplicación de limpieza. Simplemente tienes que descargar la aplicación, buscar el servicio de limpieza que más se acomode a lo que tú necesitas, agendar y te mandamos un profesional capacitado para que realice el trabajo que tú necesitas. Puedes descargarla para Android y iPhone. Y los productos de la Rusia me encantan, son muy ricos, huelen bien, tienen un precio justo y son completamente eficientes. Créeme que si los pruebas vas a ahorrar tiempo en realizar tus labores del hogar porque funcionan, realmente funcionan. Puedes encontrarlo en www.llamalarusia.cl y probarlos todos para que tu casa huela rosado. Bueno, sigamos entonces. Estamos hablando de la detección temprana y solo como para que nuestros auditores queden súper claros, ¿cada cuánto tiempo yo me debo hacer un chequeo? Un chequeo preventivo. Pacientes que no tengan factores de riesgo, un chequeo cada 2 años es suficiente, ¿ya? Ahora, siempre que uno tenga factores de riesgo de cualquier tipo, sean cualquier antecedente médico que uno le llame la atención, uno puede hacer un chequeo anual, ¿ya? Pero con cada 2 años, siendo rutinario, debería ser como la norma, lo estrictamente necesario. Perfecto. O sea, no pasamos de los 35 años y chequeo cada 2 años por lo menos. Por lo menos. A nosotros nos gusta hacer resúmenes, somos súper estructuradas con la consulta. No, Entonces es tenemos como, mejor que a uno le queda. Claro, tenemos como una tablita dibujada en la cabeza. Entonces vamos como llenando los espacios del Excel mental, ¿sí o no? Yo sé que muchas se sienten así y nos agradecen ser así. Doctora, ¿qué síntomas tenemos que estar atentas? Bueno, en general vamos a hablar un poco de los mitos y verdades de algunos temas de dolor, etcétera. Pero sí, lo importante es verse y tocarse las manos. Tóquese. Tocarse. Gente, tóquese. Cambios de coloración, aumentos de tamaño de alguna parte de la mama, un nódulo que uno se toque, ganglios en la axila, que el pezón es súper importante, que no esté retraído, que no salga ningún tipo de secreción, sangre, líquido, El pezón leche, retraído como que se te va para se adentro. te da para adentro. O cualquier secreción en el pezón. Tener secreción en el pezón, fuera. No es Estamos normal. hablando totalmente fuera de lo que tiene que ver embarazo y lactancia. Ah, no, obvio. No es normal, Ya. ¿cierto? No es normal. Cualquier alteración de la piel,
una piel como rugosa, como una celulitis en la piel, también puede ser alguna causa de algún tumor, que sale un tumor específico que se forman así. Cualquier herida en la piel de las mamas, no debiera haber una herida en la piel de la mama. Y los ganglios, eso es muy importante, tocarse las axilas. De hecho, después vamos a hacer como una demostración, lo podemos hacer al tiro. ¿Quieres demostrarlo el tiro? No sé cómo se hace, pues si yo soy la menos indicada a hacer esto, pero bueno. Les vamos a presentar la Todas teta. deberíamos saber. Sí, bueno, yo le voy a decir, todas deberían tener una teta de esta en su casa, pero usted tiene 2. Puede ser que haya gente que tenga 3. También. Seriedad, Pamela, seriedad, de vuelta. Entonces, esto sirve, bueno, este es un dispositivo que lo representan como para que, es una jabonera, porque la doctora también nos recordaba, y la Consu me contaba a mí, que es importante a lo mejor realizarlo en la ducha, ¿cierto? Como que le recomiendan a las mujeres, ¿por qué? Porque es un momento que uno se toma en el baño con agüita calentita, te das tu tiempo, tranquilidad. Entonces, siempre tóquense la teta. Es todo lo que tenía que decir con esto. ¿Qué más voy a hacer con esto? Tóquense. Qué bueno. Tóquense. Eso, Sí. yo creo que el concepto es tocarse. Sí, se puede hacer en la ducha, o de pie, acostado. Lo importante siempre es empezar. Uno puede, por ejemplo, poner las manos detrás de la Yo cabeza. había visto eso, como que decían que había que como que poner una mano para arriba, Pero piensa que nosotros detrás de las glándulas mamarias tenemos músculos y otras cosas que hacen que uno como que mantenga en el fondo la glándula mamaria al seno en su posición. Manos atrás, con la mano contralateral. Por ejemplo, si yo me voy a examinar el lado izquierdo, con mi mano derecha, y al revés, en el caso que sea la derecha. Se puede hacer de arriba hacia abajo, o se puede hacer también en círculos, con 2 o 3 dedos y tocándose la piel de la mama, en el fondo. Ahí puedes Círculo. mostrarlo a tu cámara. Así. Es suficiente. Puedo Y seguir. a mí se me ocurre, al ver eso, que mientras más uno lo hace, más se conoce. Sí, po, ¿Sí o no? efectivamente. ¿Y cada cuánto tiempo uno debería hacer ese acto? Sí, o sea, lo ideal ojalá que uno se lo pudiera hacer siempre. Entendemos que la vorágine del día a día no nos lo permite. ¿Una vez al mes? Pero la recomendación es una vez al mes. Idealmente siempre en el mismo día del ciclo menstrual. ¿Ya? Puede ser al octavo día del término del ciclo menstrual. Generalmente es más recomendable. En mujeres que tienen menopausia, que no estén menstruando, se puede hacer cuando ya diga, el 1 de cada mes, por ejemplo. Ya, Pero la idea es perfecto. que sea siempre como en el mismo día del ciclo, porque con el ciclo obviamente hay cambiando. más estrógenos, va Sí. cambiando la consistencia de la mama. Oye, ya que vamos a prevenir, ampliemos un poco también la cobertura. ¿Qué otros chequeos nos deberíamos hacer una vez cada cierto tiempo? No sé, en el chequeo anual femenino. Bueno, el PAP. El PAP es prácticamente es igual que la mamografía y la ecografía. Bueno, no hablé mucho sobre cuál es la diferencia entre la mamografía y la ecografía, o por qué las dos, que eso también yo creo que puede ser una duda que tengan en el fondo. Yo la de tengo, auditora. yo tengo la duda. Sí, a mí me mandaron a hacer las dos Sí. y me quedó la duda, pero Claro. me dio monos preguntarle al ginecólogo. Nosotros en el mundo médico le llamamos el gold standard, que es como cuál es el examen. Si uno tuviera que Sí. decidir cuál, la mamografía. ¿Ya? Ahora, muchas ¿Qué es la veces, que te aprieta? es la Sí. que te aprieta. Muchas veces, sobre todo en pacientes jóvenes que tenemos la mama más densa, la mamografía no es un examen muy bueno, pero podemos complementarlo con una ecografía que nos va a dar otro tipo de información que no nos va a dar la mamografía, sobre todo en pacientes jóvenes que tenemos más grasa en la glándula. Perfecto. Como es más denso, podríamos complementar de alguna mejor manera. Exactamente. Y Entonces, para eso está la ecografía ecografía. mamaria. Y con esas dos es suficiente. Chequeo anual, PAP. El Papa Nicolau, Espérate, la prevención del ecografía cáncer es como cervicuterino. la con el cosito. Sí. Como los Ultrasonido, bebés. ultrasonido. Ultrasonido. Ya, Perfecto. perfecto. ¿No? Vamos, claro. Eso. Entonces, resumen, PAP, Pap. ecomamaria y mamografía, que es la que te aplasta, la ecomamaria Es con la cosita. con la Eso. cosita y el gel. De hecho, yo quería hacer un llamado que siempre lo hago cada vez que hablamos de salud. Vayan al consultorio. Yo fui al consultorio a inscribirme. Hola, me quiero venir a inscribir. Ok, ¿tiene tiempo? Sí. Venga, le vamos a hacer el PAP. Así. Sí. Onda, ni mi nombre me preguntó y me estabas haciendo el PAP. Y Así. no vamos a explicar cómo es el PAP, porque aquí yo creo que ya todos saben cómo es el PAP. Entonces, En nuestros temas, así que Sí. todas sabemos. sí. Pero así, de un momento a otro. Entonces, si usted no tiene
recursos para ir a una super clínica, no importa, vaya al consultorio y la van a atender igual. Yo sé que hay ciertos consultorios que es más difícil, que hay más población, yo lo sé, pero tenga paciencia y háganlo porque funciona. Hay que prevenir a través de los exámenes. Es todo lo que quería decir. Perfecto. Maravilloso. ¿Mitos y verdades? Sí. Vamos, Ay, es que la qué parte es muy verdades. entretenida. Sí. Chan, chan, chan. Bien. Ah, ¿verdad? Ya hablamos todo. Sí. Que yo me disperso de repente, la conso aquí como Parte que me tú, enreda. parte tú. Ya. ¿Es mito o es verdad que el examen duele? Mamografía estamos La hablando, los mamografía, dos ya sabemos que no sí. duele. Hola, eco. Sí. No debiera doler. No, no debiera. Depende mucho, como digo, de la consistencia de la mama y del ciclo en el que uno esté menstrual cuando se haga la mamografía. Yo tengo una Depende pregunta si el día tonta. anterior uno tomó líquido, no tomó líquido, durmió bien, durmió boca abajo. Hay un montón, uso un sostén cómodo. Hay un montón de causas que pueden Igual la hacer máquina que... debe estar helada, ¿no? Sí, ahora, ¿que molesta? Molesta. Sí, pero es una cosa Ya, totalmente pero ¿qué tolerable. examen no molesta? Sí, sacarse sangre hay gente que Sí. no le molesta a nadie, hay gente que se desmaya. Más o menos lo mismo. Espero Nivel que de la mamografía tolerancia. nadie se desmaya, pero es un examen que es molesto, como el PAP, pero Sí. hay que hacerlo. Yo tengo una pregunta, es como tonta mi pregunta, pero ya bueno. Como me dice la Consu, es tu podcast, tú preguntas lo que quieras, y nadie me va a hacer bullying. Es tu momento. Em, Bueno, yo te puedo hacer bullying. Sí, la cosa puede. Sí. ¿Qué pasa con las personas que tienen una mama muy chiquitita? ¿Cómo lo hace la máquina? ¿Cómo la aplasta? Porque se mide por en el fondo se mide por cuadrantes y la máquina se adapta al seno del paciente. Ah, Sí. yo... O sea, no es hay estándar, no es una personas... máquina estándar, o sea, Ah. se ajusta según el tamaño. Ah, ok. Pero hay personas que podrían no poder hacérselo. Embarazadas no. Ya. Eso es importante recalcarlo, Sí. embarazadas no se hacen la mamografía. Sí. No, pero yo creo que la Consu se refería así como Aporte, personas que tienen ¿no? como muy pocos senos. Puede ser que la máquina no agarra nada. Difícil, porque todo, o sea, depende un poco de la cantidad la medición del CC, o sea, de lo que es el centímetro cúbico que el paciente tiene, pero en general la mayoría de las mujeres, aunque sea mínimo, pero algo de glándula mamaria tiene. Ah, ya. Bueno, Sí. porque me imagino que eso también debe ser una pregunta para las personas que tienen poquita mama, po. Sí, po, probablemente. Y en estricto rigor, en el caso de cualquier cosa, siempre está la ecografía. Ah, claro. Ahí está el otro examen Sí. que necesitamos. Exámenes hay, así Ya. que... ¿Es mito o verdad que las mujeres que dieron leche a sus hijos tienen menos riesgo de cáncer de mamas? Bueno, esto es un tema que es una pregunta súper frecuente y en ¿Cómo es? general no solamente, claro, está enfocada a la lactancia, sino más bien al tener hijos. Sí, efectivamente las mujeres que tienen la menstruación antes ¿Ya? o que no tienen hijos o tienen hijos mayores a los 30 años tienen mayor riesgo de tener cáncer de mama. Yo ¿Por qué? juraba que era al Espérate. revés. Hijos, o sea, No. habiendo tenido hijos mayor, Sí, hijos mayores a los 30 años, no tener hijos nunca o tener una menarquia precoz y una menopausia tardía. Todos esos son factores de riesgo O sea, menores para el estar, cáncer de mama. lejos de la lactancia. Estar lejos de la lactancia. ¿Por qué? Porque si uno no tiene hijos, si uno tiene más tiempo de ciclos ovulatorios en la vida, más riesgo de estar expuesto a los estrógenos, más riesgo de tener cáncer de mama. Yo juraba que era al en el revés. fondo es desde que se empiezas a menstruar hasta que tienes, en el fondo, tu primer stop con la maternidad. La gente que tiene ese periodo en 50, Más largo. en 40 años tiene mayor riesgo que quizá una persona que le llegó la menstruación más tarde y la menopausia más temprano, que sus ciclos fueron mucho menos. Uno Pero estuvo mucho menos independiente expuesto. y después de la maternidad vuelves a estar expuesto. Sí, sí. Pero Sí. tienes un periodo que no estuviste. Entonces por eso tienes menos riesgo. Perfecto. Espero les haya quedado claro porque yo me sentí excluida de esta conversación. Pero yo juraba que era al revés. Sí, yo también. ¿Sí? Yo dije... O sea, yo creo que es como uno lo piensa. ¿No? De hecho, Pero- hablamos de este tema con la Sí. Consu y le dije, bueno, tú tenés, sorry, pero tú tenés más riesgo por ser mamá. Yo, que no soy mamá, me dijo, epa, me es al revés. Y yo, ¿qué? Sí. Sí, claro, a mí me habían explicado que en el fondo con la maternidad como que se te extendía un poquito el tiempo al primer control. Porque estás como, en ese tiempo no estás tan sobrecargado al estrés, sí, a otras hormonas, pero no a las que generalmente producen el cáncer. Ah, perfecto. Sí. Y además se considerará la lactancia posterior, no sé, bueno, Y no bueno, sé cuando, qué sabe. yo recuerdo cuando hay lactancia, generalmente no hay secreción de ciertas hormonas que están más relacionadas con el cáncer de mama.
Y lo otro es que eso no se me olvidó comentarlo. Hay mucha gente pregunta si los anticonceptivos orales ¡Ay, sí! tienen mayor riesgo o no. En general no hay ningún estudio Que lo serio avale, que 100%. avale que el uso de anticonceptivos orales en edad fértil sea mayor riesgo de cáncer de mama. Ojo que cuando hablamos de anticonceptivos orales o terapias de reemplazo hormonal, por ejemplo, las pacientes que usan hormonas para la menopausia, ¿cierto? Para tener todos estos síntomas, no tener la menopausia, etc., ellas sí pudieran tener un riesgo. Pero pacientes jóvenes como nosotros, en edad fértil, que usan anticonceptivos, no es. Pero No hay ningún orales, estudio que no estamos demuestre. hablando ni de los parches, ni de los dispositivos, ni nada de eso. Orales, es lo que más se ha estudiado. Lo otro es Perfecto. muy nuevo. Lo otro Todo es el muy año nuevo. va saliendo como algo distinto. Sí. Perfecto. Ok, yo soy de los orales. Si me toco las pechugas y me duele, ¿es posible que sea cáncer? Es. Porque está media capciosa la pregunta. Esa pregunta la inventé yo, entonces yo sé que quedó Sí. como media mala, pero quedó como mal formulada. ¿A qué me refería? Onda, si me duele tengo cáncer. Esa es mi pregunta. ¡Pam! Negativo. Negativo. Mito. No, señores. Mito. De hecho, la mayoría, bueno, lo ya hablamos, lo importante es las características de la piel, de la mama y del pezón, y claramente si hay un aumento de volumen localizado, es decir, uno que se palpa una masa, un nódulo, eso generalmente son síntomas más claros de que uno pueda tener un cáncer de mama. El dolor propiamente tal es más frecuente en pacientes que están en el ciclo menstrual, Claro. que son pacientes jóvenes, y hay ciertas patologías que son benignas, fibroadenoma, quistes mamarios, que son patologías que son benignas, O de repente puede ser un golpe. cualquier cosa. Puede ser, por eso, incluso cuando uno está en su ciclo menstrual, la consistencia de la mama va cambiando, ¿cierto? No es lo Y mismo en el duele día todo. 1 y duele todo, etc. Entonces, no necesariamente el dolor es un síntoma alarma, ojo, todo depende del paciente. Si es un dolor que no se te pasa en tanto tiempo, preocúpate. Claro. Pero hay periodos del ciclo menstrual que están más relacionados al dolor. Y además que ahí yo creo que es súper importante esto del autoexamen y también uno conocerse. O sea, Sí. porque por ejemplo, a mí me pasó cuando quedé embarazada de mi primer hijo, lo primero que noté fue un cambio en las pechugas y dije, onda, tengo que ir al ginecólogo, onda, tengo algo. ¿Cachai? Porque me salió un grano, así, y dije, no, le dije a mi marido así, me dijo, sí, tenés razón, ya, listo, pasó. Y claro, como a los 2 días, ¿cachai? Estaba embarazada, entonces era obvio que era por eso, pero Pero te finalmente... conocías. No, sí, y además que también fui a consultar, o sea, bueno, consulté y supe que Claro. estaba embarazada, pero en el fondo hay que ver como el espectro completo, ¿cachai? No Sí, tampoco entrar, porque la idea hoy día también es como toda prevención, pero tampoco seamos alarmistas, o sea, Ah, Exactamente. O sea, como dije anteriormente, es individual. En la medicina todo depende de algo. Es individual, sí. ya, bueno. Y sí, bueno, dijimos lo del orden médico, ¿no? Sí. Sí. Pero yo quiero decir algo, y hemos hablado puro de mujeres, pero aquí los amigos varones que están por ahí. ¿El cáncer de mama puede darse en hombres? Verdad, Marco atento. verdad. Sí. Amor. Todos los humanos tenemos glándula mamaria. Las mujeres desarrolladas y los hombres no desarrollados. Algunos hombres que tienen la glándula mamaria más desarrollada. Ah, sí, po. Sí. ¿Ya? Sí. Pero sí es el mismo tejido mamario. Claro. Que depende un poco de la exposición a estrógenos. Las mujeres estamos más expuestas a estrógenos. Ya. Porque sintetizamos estrógeno, ¿cierto? Por eso es que es más frecuente el cáncer de mama. Pero los hombres también tienen riesgo de tener cáncer de mama en hombres. La tasa no es muy alta, es menos del 1% en 100.000 habitantes, pero sigue siendo importante. Claro. Al año pueden ser, bueno, los últimos casos que se han detectado, los últimos 2 años han sido 167 casos. Los últimos 2 años. No deja de ser. Eso no deja de No, no. ser. ¿Qué hombres están más dispuestos o predispuestos a tener cáncer de mama? Antecedentes de cáncer de mama en hombre o mujer, madre o padre. Y también en el caso del hombre sí está asociado al hecho de tener otro cáncer, sobre todo el cáncer de próstata. ¿Por qué? Por eso como te hablamos anteriormente, porque el cáncer de próstata es un cáncer hormonal, es Sí. decir, depende de las hormonas para crecer. Sí. Más o menos lo mismo con el cáncer de mama en los hombres.
¿ya? Entonces depende mucho de la exposición a estrógeno. ¿Y los hombres pueden realizarse algún examen preventivo aparte del autoexamen? ¿O simplemente si tienen estos factores es que uno tiene que estar alerta? Sí, generalmente lo que se recomienda es lo mismo, autoexamen, tocarse. No es como la mujer que uno tiene un cierto screening que está Claro. cubierto, no. En el hombre no, pero todos estos antecedentes que dijimos, en el fondo son, los hombres deberían saberlos. En especial si Sí. alguno tiene como algún desorden hormonal o algo así. Cáncer de testículo también es un cáncer dependiente de De hormonas. ¿Ya? Totalmente. Hay algunas alteraciones hepáticas, algunas enfermedades que tienen nombre raro propio, que no es necesario, ni yo me acuerdo tanto, pero que tienen que ver con el metabolismo hepático de la hormona. Entonces hay muchas enfermedades que pueden estar directamente relacionadas con el tener cáncer en hombres. Por eso es que siempre hay que verlo caso a caso. Perfecto. Interesante. hoy día El tema estuvo súper bueno. Sí. Bueno. Sí. De hecho voy a hacer un cierre emotivo. Esperen nomás. Doctora, queremos darte aquí tu cámara, tu micrófono. Tú estás también ahora en una nueva área. Invita a la gente a conocerte. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿La gente te puede conocer personalmente? ¿Dónde pueden encontrarte, doctora? Por Sí. favor, háblale ahí a tu cámara. Hablo a mi cámara. Sí, no. Bueno, en el tema del área de la cirugía estoy en el Barro Luco, pero aparte ahora me estoy dedicando a la medicina ¿Estás estética. anestesiado cuando te ve la doctora? Sí, sí. De ahí nos conocimos con la Rusia, así que en Clínica Quia Caja, les dejo mi Instagram de dra.angelamolero. Cualquier consulta, cualquier duda, me pueden escribir y yo les puedo ayudar con esto si es que tienen alguna duda de cuándo, qué examen o si tienen algún examen alterado, feliz de poder ayudarlos. Ay, qué lindo. Ay, ¿se han dado cuenta que todos los invitados que traemos son así de amables con los auditores? Gente, aprovechenlo. ¿Cuándo van a encontrar una doctora así? Escríbanme, no hay problema. Ay, qué linda Sí, no. doctora. Hay Para unos lo que que ni te quieran. contestan. Imagínate, la doctora te está dando hasta el Instagram. Imagínense. Gente, para cerrar, simplemente les quiero recordar que todo esto es prevención. Está en nuestras manos poder reducir esta tasa de mortalidad en mujeres en Chile y en todo el mundo. Así que por favor, realícense los exámenes, hagan su autoexamen sobre 35 años, no pasar de los 35 años por lo menos 2 veces al año y si tienen factores de riesgo, mucho más seguido. Gente, por favor, está en manos de todos cuidarnos y cuidar a la otra amiga. Dígale, vaya, ¿te hiciste tu mamografía? ¿Te hiciste tu ecomamaria? Dígale nomás. Hola amiga, ¿cómo estás? ¿Llegaste bien? ¿Te hiciste tu eco? Así, empecemos a cambiar, empecemos a cuidarnos entre nosotras, para eso estamos. Y bueno, les queremos agradecer a todos por escucharnos y recordarles que estamos en YouTube a través del canal de la Rusia. Y como So Millennial en Spotify, Google Podcast, Castbox y a través de todo el mundo a través de canalpaís.com y el cable operador más grande del Caribe en el canal 199 y obviamente estamos en la aplicación de Canal 13 Go. Gente, muchas gracias por escucharnos y por ser fieles auditores. Gracias, doctora, por venir, darnos toda tu sabiduría. Para lo que necesiten. Gracias, Consu, y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias a todos. Adiós, adiós. So Millennial es traído a ustedes gracias a Voilà. Descarga la aplicación y agenda el servicio de limpieza que necesitas. Y haz que tu casa huela rosado con los productos de limpieza de la Rusia.